Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y los cotilleos más jugosos del universo de las estrellas. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y es que, como siempre, la vida de nuestras estrellas favoritas está llena de sorpresas, y a veces sorpresas que nos dejan con la boca abierta y una sonrisa en la cara, o quizás con un ceño fruncido y muchas preguntas. Hoy vamos a desgranar un acontecimiento que ha puesto a todos los fans de Can Yaman y de Method Demir de cabeza en un verdadero terremoto en el mundo del chismorreo de celebridades. Una supuesta propuesta de matrimonio y la reacción de Can Yaman. Si han leído bien, y permítanme decirles que los detalles que han llegado a nuestros oídos son, cuanto menos, intrigantes. Prepárense para un recorrido exhaustivo por los rumores, las especulaciones más salvajes y, por supuesto, las imágenes y los testimonios fragmentados que han incendiado Internet y han generado un debate sin precedentes. Si aún no lo han hecho, corran, vayan dándole a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y análisis profundos. La acción y el drama están garantizados. Empezamos con este bombazo informativo. Seguro que muchos de ustedes conocen a Can Yaman y a Method Demir. Son dos de los actores turcos más exitosos, carismáticos y queridos a nivel mundial, cuya fama ha traspasado fronteras y ha conquistado a audiencias de todos los rincones del planeta. Sus caminos profesionales se cruzaron de forma inolvidable en la serie Erkencikus, una producción que se convirtió en un fenómeno de masas. Allí interpretaron a Candivit y Sanemaiden, una pareja que cautivó a millones de espectadores con su química arrolladora, una conexión que trascendía la pantalla y se sentía casi eléctrica. Desde el primer momento en que sus personajes aparecieron juntos, la conexión entre ellos fue palpable, no solo en la ficción sino, según los innumerables rumores que siempre rodean a las grandes estrellas, también en la vida real. Las redes sociales se llenaron de un sinfín de fotos de ambos juntos, en entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración mutua, declaraciones de afecto que parecían sinceras y, claro, esas miradas cómplices, esos gestos sutiles que no pasaron desapercibidos para nadie y que alimentaron la llama de la especulación. La fama de su relación llegó a tal punto que muchos fans, perdidamente enamorados de su química en pantalla, creían fervientemente que eran la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre, un verdadero cuento de hadas moderno. Ahora bien, la vida de las celebridades, como bien saben quienes nos siguen, no es un cuento de hadas lineal y sencillo. La realidad a menudo es mucho más compleja y a veces decepcionante. Después del arrollador éxito de Erkencikus, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, y aunque ambos continuaron brillando, la intensidad de su conexión mediática pareció disminuir. Method Demir ha seguido cosechando éxitos rotundos con otros proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose firmemente como una de las actrices más importantes e influyentes de Turquía y expandiendo su carrera internacionalmente con proyectos ambiciosos. Por su parte, Can Yaman ha conquistado audiencias masivas en Italia y otros países europeos, protagonizando producciones que lo han lanzado al estrellato global, convirtiéndose en un ídolo de masas también en Occidente. A pesar de la distancia geográfica y de sus vidas aparentemente separadas, la conexión entre Can Yaman y Method Demir, o al menos la idea de esa conexión, siempre ha estado latente en el imaginario popular. Los fans nostálgicos de su época juntos en Erkencikus y de la magia que desprendían, siempre han estado a la espera de cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que su relación pudiera haber continuado en secreto o resurgido con más fuerza. Y es precisamente de este anhelo persistente de los fans, de esta nostalgia por una pareja que cautivó sus corazones, de donde nacen muchos de los rumores más persistentes y, a menudo, más exagerados que hoy vamos a comentar. La última vez que el nombre de Method Demir sonó con fuerza en relación a una posible propuesta de matrimonio por parte de Can Yaman fue hace ya algún tiempo, pero este tipo de historias, como el ave fénix, tienen la peculiaridad de que, aunque pasen los meses o incluso los años, vuelven a resurgir con una fuerza renovada, alimentadas por nuevas pistas, o simplemente por la inagotable imaginación y el deseo de los seguidores. La historia que circuló con mayor intensidad y que ha vuelto a tomar fuerza recientemente sugería que en un momento dado de su relación, o quizás tras un supuesto reencuentro casual o intencionado, Can Yaman habría hecho una propuesta de matrimonio a Method Demir. Imaginamos la escena, ¿verdad? Las luces tenues, quizás un lugar especial cargado de significado para ellos, un ambiente íntimo y romántico, y un momento culminante cargado de emoción y expectativa. Las especulaciones hablaban de un gesto romántico y muy serio,
algo que vendría a consolidar ese amor que tantos admiraban y que esperaban ver florecer de nuevo. Pero, ¿qué pasó con esta supuesta propuesta? Aquí es donde la historia se torna aún más jugosa y a la vez más confusa. Los detalles de esa propuesta, si es que ocurrió alguna vez tal y como se cuenta, son escasos, difusos y francamente muy poco confirmados por fuentes fiables. Lo que sí trascendió y lo que ha generado el mayor interés, el debate más acalorado y la mayor cantidad de polémicas es, sin duda alguna, la supuesta reacción de Can Yaman. Se rumorea con fuerza que ante la propuesta Can Yaman reaccionó con una carcajada. Si han oído bien, han leído correctamente. Una carcajada. Imaginen la sorpresa, la incredulidad generalizada. Una propuesta de matrimonio, un momento que para muchas personas, y especialmente en el contexto romántico que muchos proyectan sobre ellos, es sagrado, solemne y lleno de emoción profunda, y la respuesta, según los rumores, es una risa desinhibida. Esto, como pueden imaginarse fácilmente, dio lugar a un sinfín de interpretaciones, teorías y por supuesto juicios de valor. Para algunos esa risa fue interpretada como una señal inequívoca de incredulidad, quizás indicando que la propuesta no era seria en absoluto, o que él, en ese preciso instante, no se sentía preparado o dispuesto a dar un paso tan importante en su vida. Otros, intentando buscar una explicación menos hiriente, lo interpretaron como un signo de nerviosismo, una forma de disipar la tensión del momento tan crucial. Y por supuesto, no faltaron aquellos que lo vieron como una falta de respeto, una muestra de ligereza o de seriedad hacia Demet Özdemir, si es que ella fue quien hizo la propuesta, o incluso hacia la propia institución del matrimonio. La reacción, sea cual sea la verdad que se esconde detrás de ella, generó un verdadero torbellino de comentarios, análisis y debates apasionados en todas las redes sociales, foros de fans y plataformas de noticias de entretenimiento. Es fundamental y absolutamente necesario recalcar, para no caer en la desinformación, que toda esta información, o al menos la mayor parte de ella, proviene de rumores, de filtraciones no verificadas y de la interpretación subjetiva de fragmentos de información. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, hasta la fecha de la redacción de este análisis, han confirmado públicamente los detalles de una propuesta de matrimonio, ni mucho menos la supuesta reacción de Can Yaman. En el vertiginoso y a menudo caótico mundo de las celebridades, los rumores son tan omnipresentes, tan constantes, como los flashes de las cámaras que los persiguen. A veces un comentario sacado de contexto, una mirada que se interpreta mal, una foto compartida sin la debida reflexión, pueden dar pie a historias que, de forma casi mágica, toman vida propia y se propagan como la pólvora, creando narrativas que poco o nada tienen que ver con la realidad. Y en el caso particular de Can Yaman y Demet Özdemir, la inolvidable química que exhibieron en Erkenci los catapultó a convertirse en una de las parejas shippeadas más populares y queridas de todos los tiempos. Esa inmensa popularidad genera una demanda constante e insaciable de noticias sobre su relación, incluso años después de que la serie llegara a su fin. Piensen en esto un momento: cuántas veces hemos visto noticias sensacionalistas sobre parejas famosas que al final resultan ser completamente falsas, exageradas o producto de la invención mediática. Es una parte ineludible del juego del estrellato. La presión mediática, la insaciable curiosidad del público, a menudo empujan a crear narrativas dramáticas y emocionantes que no siempre se ajustan a la fría y a veces aburrida realidad. Y en este caso particular, la idea de Can Yaman riéndose, y de forma sonora, ante una propuesta de matrimonio, sea quien sea la persona que la hizo, es una imagen tan inesperada, tan chocante y para muchos, tan contradictoria con la imagen romántica y apasionada que muchos fans proyectan sobre él, que resulta difícil de asimilar y aceptar sin más. Genera un cortocircuito en la narrativa idealizada que los fans han construido en sus mentes. Lo que sí podemos afirmar con certeza es la forma en que esta noticia, o al menos el rumor, se difundió. Se propagó rápidamente a través de las redes sociales, en plataformas de entretenimiento, en blogs dedicados a las noticias de celebridades y, por supuesto, a través de los comentarios y debates generados por los propios fans. La comunidad de seguidores se dividió de manera casi instantánea. Algunos defendían apasionadamente a Can Yaman argumentando con bastante lógica, que es una persona conocida por ser bromista, por su gran sentido del humor y que su risa podría no tener la connotación negativa o la alta de seriedad que algunos intentaban atribuirle. Otros, en cambio, se mostraron profundamente decepcionados, creyendo que este tipo de reacción reflejaba una falta de madurez, de seriedad o de compromiso en su enfoque hacia las relaciones sentimentales.
Si analizamos la personalidad que Can Yaman ha proyectado en entrevistas, en sus apariciones públicas y en su interacción con los medios y los fans, es cierto que se le percibe como un hombre carismático con una energía arrolladora, divertido y con un gran sentido del humor que a menudo utiliza para conectar con la gente. No es difícil imaginarlo bromeando en situaciones cotidianas o, en un momento de cierta intensidad o nerviosismo, liberando tensión a través de una risa. Sin embargo, una propuesta de matrimonio es, para la gran mayoría de las personas, un evento de una magnitud emocional y trascendental considerable. Por ello, la interpretación de esa supuesta risa es tan crucial, tan determinante y a la vez tan subjetiva. Lo que para uno es una muestra de alegría o alivio, para otro puede ser una falta de respeto. Por otro lado, la figura de Demet Özdemir, siempre percibida como elegante, profesional, dulce y con una gran compostura, también ha sido objeto de especulación y de empatía por parte de sus seguidores. Si ella hipotéticamente hizo la propuesta, ¿cómo se sintió ante una reacción tan inesperada como una carcajada? Las suposiciones sobre sus sentimientos son infinitas y hasta que no haya una confirmación oficial de cualquiera de las partes, solo podemos seguir especulando y debatiendo sobre las diferentes posibilidades. Y en este canal nuestro objetivo es traerles la información más precisa y contrastada posible, pero también nos gusta explorar las diferentes facetas de estas historias que capturan nuestra atención, analizar las posibles motivaciones y debatir sobre las interpretaciones. Quizás la explicación más sencilla, la más lógica y la menos dramática de todas, sea que la propuesta nunca existió como tal, en el sentido formal y solemne al que estamos acostumbrados. Tal vez se trataba de un momento mucho más ligero, juguetón y espontáneo entre ellos, una broma interna o una muestra de complicidad extrema, y la interpretación de la prensa, de los blogs de cotilleos o de los fans fue la que le dio el peso de una propuesta formal y seria que nunca tuvo. O tal vez, y esta es solo una hipótesis, Can Yaman reaccionó así porque él ya tenía planes de hacer una propuesta en otro momento más oportuno, o porque sentía que la situación o el momento no eran los adecuados para un paso tan definitivo, y su risa fue una forma de comunicar su sorpresa, su incomodidad o su deseo de posponer la conversación sin herir sentimientos directamente. La comunicación no verbal es un campo de minas, especialmente en el contexto de las celebridades. Lo que es innegable, y esto es una verdad universal en el mundo del entretenimiento, es el poder que tienen estas historias, estos rumores y estas narrativas, para mantener a los fans conectados con sus ídolos. La posibilidad de un romance secreto, la intensidad de las emociones humanas, las reacciones inesperadas y, a veces, controvertidas, todo ello alimenta la narrativa, crea un aura de misterio y mantiene viva la llama de la admiración. Can Yaman y Demet Özdemir, como figuras públicas de primer nivel, están constantemente bajo el escrutinio público y sus vidas, tanto personales como profesionales, son material de interés constante, generando titulares y debates sin fin. En definitiva, esta historia de la supuesta propuesta de matrimonio y la peculiar reacción de Can Yaman se queda, por ahora, en el terreno resbaladizo de los rumores, las especulaciones y las interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue especial, dejó una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores y sigue resonando con fuerza en el corazón de miles de fans que anhelan verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Si bien es tentador y muy humano imaginar un final de cuento de hadas para su historia, la realidad, como hemos dicho, a menudo es mucho más compleja, mucho menos predecible y, a veces, menos romántica de lo que quisiéramos. Y está bien que así sea. Las vidas de las celebridades, al igual que las nuestras, tienen sus giros inesperados, sus momentos de alegría desbordante, sus instantes de confusión, sus decisiones personales y sus caminos individuales. Así que, mis queridos espectadores, hemos navegado juntos por las aguas, a veces turbulentas y agitadas, de los rumores sobre la vida amorosa de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Hemos visto cómo una supuesta propuesta de matrimonio, acompañada de una reacción que ha generado tanto debate, puede encender la chispa de la especulación, la intriga y la conversación apasionada. Lo que sí queda claro, más allá de los rumores, es el inmenso cariño y la profunda admiración que ambos artistas generan en su público, una conexión que trasciende cualquier historia de amor o desamor. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Me encantaría, de verdad, saber su opinión sobre este fascinante tema. ¿Qué creen ustedes sobre esta historia? ¿Les parece plausible la reacción de Can Yaman? ¿Creen que realmente hubo una propuesta de matrimonio o fue solo un rumor exagerado?
¿O quizás una interpretación errónea de un momento íntimo? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans incondicionales de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más exclusivas. Chao, chao.